Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver, ¿quién hay por aquí hoy? Hola, Roger, ya te veo. Dame unos minutillos que se vayan uniendo, que voy saludando y vamos a esperar un minutito o dos a ver si los asimétricos y las asimétricas van entrando a la sesión y enseguida te doy paso, ¿vale? Bueno, veo por ahí que se conecta Pedro Cubria, a ver si os vais uniendo también los demás. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola David 943, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Santi Pelayo también se une. Peter Lire, puede ser. Luis del Tancat también. Hello, nos dice Pedro. Hello, ¿cómo estás? How are you? Con J. Pedro Antonio, It's María MBS. Oye, me alegro muchísimo de veros a todos y a todas por aquí. A ver si la cámara del móvil ya se centra. ¿Está ahí? Bien. Hola Jordi, hola Antonio, hola Sealio59. Bueno, lo dicho, me alegro muchísimo de veros a todos y a todas. Bueno, esta vez no tengo que agradecer a nadie porque la sesión pasada la hice yo, pero sí que os voy a dar las gracias a todos y a todas, pues bueno, por todos vuestros mensajes de cariño, por todos los likes, todos los comentarios, todo lo que nos estáis apoyando, de verdad, es una pasada y haber hecho un año juntos y juntas, la verdad es que es muy emocionante. Así que desde aquí os mando un abrazo enorme a todos y a todas. Ya sabéis, como siempre os digo, que la sesión del club está colgada en nuestro canal. Chao, Antonio. Está colgada en nuestro canal, las tenéis todas ahí disponibles para cuando queráis verlas, si es que no podéis llegar a, bueno, pues a la hora o lo que sea, ya sabéis que están ahí para vosotros y para vosotras, que las disfrutéis cuando podáis, ¿vale? Bueno, sigo saludando, que hoy hay un montón de gente, claro, venís todos a ver a Roger Miralles, claro que sí. Veo a Yago 4V, veo a Arla Linde por ahí también, a Jorge Mo, a JLNP, bueno, yo creo que ya han pasado estos 3 minutillos, yo creo que ya voy a mandarle la invitación a Roger para que empecemos, porque hoy, que ya lo hemos anunciado por Stories, hoy vamos con este precioso libro, el número 4 de la colección poliédrica de la idea de espacio y la arquitectura griega de Rex Distin Martinsen. Ahora vamos a hablar largo y tendido de este libro, pero bueno, primero voy a invitar a Roger, que yo creo que es lo primero, comprobar que está todo bien y que nos deja invitar. A ver. Hola, Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Parece que se conecta al final esto. Parece, está todo controlado, fenomenal. No hemos tenido ni que hacer prueba hoy ni nada porque estaba todo controladísimo, lo tenemos todo, vamos, ya niquelado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, llegando de clases. Sí, corriendo, ¿no? Sí. Bueno, nada, pues ya te tenemos aquí. Muchísimas gracias por venir. Lo primero, Roger, gracias, de verdad, por venir al club, Hombre, que ya sabes gracias a ti que... por invitar. O sea, esto no es quien llega, es quien recibe. Bueno, pero también los que aceptáis sois importantes porque si no, este club no tendría mucho sentido. Así que de verdad, muchísimas gracias, Roger, por venir. Bueno, se van conectando por ahí los asimétricos y las asimétricas. Como siempre, ya sabéis que los comentarios están abiertos y podéis participar, preguntar, comentar lo que queráis, porque yo siempre estoy atenta. Y yo creo que podemos empezar con la sesión, ¿no, Roger? Vamos a hablar hoy de este maravilloso libro, este precioso libro, el número 4 de la colección poliédrica, ¿sí? Yo también lo tengo. que, sí, ¿verdad?
que coeditamos junto con nuestros queridos amigos de Iniciativa Digital Politécnica, que he visto por ahí a Jordi Prats, que está por ahí, un equipo, y además voy a mandar aquí un saludo también a Antonio Pizza, que está por ahí, que también forma parte del equipo editorial de la colección, a Estanislao Roca, por supuesto, a Didac, bueno, ya muchísima gente más que no voy a leer aquí porque si no estamos aquí 3 horas. Muchísimas gracias a todos y a todas, un abrazo. Roger, pues voy a empezar por presentarte, ¿te parece? Yo sé que todos y todas le conocéis perfectamente de sobra, pero bueno, sí, yo estoy convencida que sí, porque todo el mundo viene a veros realmente a los invitados, no a mí. A mí ya me tienen ya súper vista. Pero voy a empezar por presentarte, por si acaso hay algún despistado o despistada, y luego entramos, ¿te parece? A la sesión. Perfecto. Genial, pues vamos allá. Bueno, pues hoy estamos con Roger Miralles, que es arquitecto y doctor arquitecto por la ETSAP en 2012 con la tesis La idea del espacio y la arquitectura de Mark Jensen. Ahora vais entendiendo por qué está por aquí, por qué ha sido él el responsable de esta edición. Además, es coordinador del GRAU de la ETSAP UPV desde el 2017. Profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili desde 2005. Además, ha sido profesor también, Roger, en la Escuela de Arquitectura La Salle de la Universidad de Ramon Llull, en el Seminario de Estética, en diferentes cursos. Tu labor investigadora, además, se centra ya desde hace unos años, casi desde el 2016, incluso puede que antes, en la figura de Jujol, ¿no? Que has formado parte de varios equipos de investigación y diriges, de hecho, alguno de ellos, como por ejemplo, voy a citar, porque hay muchos, pero por ejemplo, voy a citar los dos últimos, Jujol a la Casa de les Animes, que coordinas junto con Nuria Salvador, si no me equivoco, y también el proyecto educativo Territorio Jujol, ¿no? Del cual diriges también. Por supuesto, ha participado en numerosísimos congresos de arquitectura, por citar algunos, pues por ejemplo, el último en el 9º Congreso del Docomomo Ibérico en 2016 en Donostia, o por ejemplo en otro congreso sobre Le Corbusier en la ETSA de Valencia en 2015 con la presentación de Corbusier 2015, 50 años después, ¿no? También has publicado en diversas revistas nacionales e internacionales como Quaderns, la Massilia, International Journal of Construction History Society, y has participado en diversos concursos como podría ser, por ejemplo, como jurado me refiero, como podría ser, por ejemplo, los famosos premios FAD de Pensamiento y Crítica del 2017. Nos reímos porque el otro día lo estuvimos comentando, que ahí asimétricas no llevamos nada, pero bueno, no pasa nada. Es el único año que asimétricas no se ha llevado nada. Sí, ¿Qué hiciste, Roger? ¿Qué hiciste? No, es broma. Competíamos con grandísimas propuestas editoriales, o sea que nada, felices de seguir participando. Y además también, Roger, has participado en varios libros colectivos, por decir también los últimos, la construcción del paisatge català en 2016, o la mirada la mirada desde lejos en 2015, ¿no? Y además, como os decíamos ahí al principio, como apuntaba ahí al principio, es el responsable de la edición, de esta nueva edición, valga la redundancia, de la idea del espacio y la arquitectura griega de Rex Martinsen. Y vamos a empezar, si te parece, Roger. Sí, porque esto es sonrojante. Empiezo a ser... hoy hablaba con los estudiantes y ya me sentía viejo, pero cuando dicen las cosas que has hecho, vamos a trabajar. No hablamos de trabajar. Vale, pues venga, pues vamos derechitos ya al objeto de esta sesión, que es efectivamente hablar de este precioso libro que tenemos los dos entre las manos, y esperamos que quizá alguien que esté por allí detrás también lo tenga, y si no, lo tengáis pronto. Y si te parece, Roger, para empezar, igual que yo te he presentado a ti, sí. Preséntanos tú al autor del libro, a Rex Martinsen. De hecho, el importante aquí no soy yo, es Martinsen, ¿no? El currículum no tiene mucho sentido más que en lo referente a Martinsen, porque... Por ejemplo, citabas el Congreso de Valencia y ahí hablé de Martinsen en relación con
con Le Corbusier, porque Le Corbusier y Martinsen fueron bastante amigos. Había una diferencia de edad importante, pero si alguien conoce a Le Corbusier sabe que se acercaba a la gente que creía que era buena y se acercó, cuando Martinsen llegó a la Rue de Sèvres, se acercó a Martinsen que estaba de viaje, se hicieron amigos. Incluso en algún momento parecía que Le Corbusier, en vez de ir a Sudamérica, tenía que ir hacia Sudáfrica. Al final no se concretó, pero, por ejemplo, el primer tomo de la obra completa de Le Corbusier, el primer tomo, la edición alemana, no, la edición francesa, está dedicado a Martinsen. Martinsen fue un arquitecto sudafricano que murió muy joven. Murió con 38 años, más o menos, 37, 38, no me hagáis mucho caso, cuando estaba preparándose en el 42 para entrar en la guerra. Finalmente no entró en guerra porque tuvo un accidente de aviación o un paro cardíaco, dependiendo de las versiones, ahí no vamos a entrar. Las más heroicas, las que quieren que sea más heroica, es accidente de aviación, y las que les da igual dicen que fue un paro cardíaco. No es muy importante. Murió joven y dejó una obra pequeñita en la ciudad de Johannesburgo. Primero se asoció con 3 colegas y empezó a hacer casitas. Hemos puesto alguna imagen de las casas en la página 18, 19 y 20. Voy a por ellas. Os enseño un poco para que veáis la deuda. Aquí la subo, la pongo yo si quieres, si quieres que arriba. La deuda que tiene con Le Corbusier, yo creo que es innegable. Esta casa es la casa Steiner en Johannesburgo, y sí, también se llama Steiner. Y esa es esta no es la Cook, aunque lo parezca, no. es la Peter House, que está en el centro de Joburg. Y si pasas página, veremos una imagen de un momento posterior de su obra como arquitecto, que esta casa la construyó también cuando se casó en el 39, y se hizo esta casita como regalo de bodas con su mujer, que le sacaba una década. Y fue alumna suya, claro. Bueno, Martinsen hizo de arquitecto moderno, como veis, y también hizo otras historias. Él fue profesor desde el principio, prácticamente, porque cuando terminó la carrera, la Universidad de Witwatersrand, que es donde él estudió, en la primera universidad africana de arquitectura, tenía solo profesores abroad, que se llama, o sea, de fuera, de Inglaterra, etcétera, básicamente de Inglaterra, y algún arquitecto que ya se había trasladado hacía años a África. Pero Martinsen es la primera generación que termina y la primera generación que entra a la escuela. No solo eso, sino que él ocupa con facilidad una plaza en la escuela, y además empieza a hacer la revista del Colegio de Arquitectos de Johannesburgo, que es el South African Architectural Record, que tendrá una especial relevancia en la confección de este libro. El South African Architectural Record era una revista clásica de arquitectura que publicaba cosas de la academia, y cuando entra Martinsen deja de ser así y empiezan a publicar bastante arquitectura contemporánea de su tiempo, y a relatar la arquitectura que era del pasado como una arquitectura más actual. Según Peter Smithson, que lo cuenta en varias ocasiones y me lo contó personalmente, cuando él era estudiante, era la única revista de arquitectura de habla inglesa que llevaba los proyectos de Le Corbusier. No solo los de Le Corbusier, sino los de bastantes más. Publica, por ejemplo, de una forma extrañísima, porque no estaba publicado mucho en el momento, la casa de la exposición del 38 de Mies, la exposición de Berlín, una casa que se hizo escala 1:1 dentro del pabellón, y la publica con todo lujo de detalles y con imágenes y
bueno, le enviaba cartas a la gente y la gente en Europa respondía. La llamada esa de un tipo raro sudafricano. Pero bueno, la revista al final tenía bastante difusión porque no solo era entre los poco más de un centenar de arquitectos que había en Sudáfrica, sino que se repartía por toda la Commonwealth, con lo cual llegaba a Londres, llegaba a Australia, bueno, Australia supongo que no había nada en ese momento, pero llegaba a la India. Por ejemplo, sabemos que tuvo relación también con algún arquitecto indio. La relación la India-Sudáfrica es bastante intensa en esos años. Y Martinsen básicamente es este arquitecto moderno que se dedicó a hablar sobre todo de edificios modernos, pero se conoce por haber escrito esto, que es su tesis, y que es una compilación de artículos que hizo para su... La revista, ¿no? El South African Record. Sí, Architectural Record. Yo me voy a atrever a leer un trozo de un libro que no es mío, que explica quién es Martinsen. Solo un momento. Vale, vamos allá. Porque vale. es un libro simétrico y creo que vale la pena que hablemos de ello. Vamos allá, a ver. Dice, ¿es Martinsen y no Gideon? Para quien Le Corbusier es otro arquitecto moderno, quien antes y mejor comprende la profunda relación de Le Corbusier con el pasado, con Pisa, Venecia, Grecia. Sus páginas sobre santuarios griegos pueden ser leídas como paseos por obras de Le Corbusier. Su libro, The Idea of Space in Greek Architecture, es la edición póstuma de su tesis doctoral, etcétera, etcétera. Esto es de un libro que creo que María conoce bien. Eso es de Kate Glass. Esto es de Kate Glass, claro que sí. Breviario de Ronchamp. Exacto. Y que básicamente lo que explica es un poco esta relación de Martinsen con su maestro, al que yo creo que reconocía como su maestro. Y yo creo que siempre que hablo de este libro intento explicar que Martinsen es un arquitecto moderno, no un historiador, no un erudito, no alguien que solo se interesa por las piedras, sino alguien que sabe mirar y que mira Grecia. Y de lo que se trata aquí, yo creo, es de entender la mirada de Martinsen, que es la mirada de un moderno. ¿Está Grecia? Pues por supuesto. ¿Cómo no va a estar Grecia? Claro. Mirar aquí mismo, o sea, mirar al lado y lado, ver qué está haciendo la gente, tiene el peligro de caducarte enseguida. En cambio, si miras contemporáneo al pasado, lo traes al presente y es algo que sirve. Seguro que lo del pasado que ha llegado está bien. Vamos a verlo con ojos modernos. Vamos a estudiarlo, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo te iba a preguntar precisamente porque, claro, tú lo aclaras desde el principio, efectivamente, que no se confunda nadie, que Rex Distin Martinsen no era un historiador de Grecia. Quiero decir, mi pregunta iba más por ¿y por qué Grecia, no? ¿Por qué Grecia en este momento y por qué en esa modernidad y en ese mirar decide mirar a Grecia, ¿no? No tanto la Grecia como tal, sino el espacio además en Grecia, ¿no? Yo creo que hay varias razones. Yo apunto alguna en el prólogo, pero yo lo primero es no ser un historiador no es malo. Tampoco es bueno. No. Depende. Martinsen tenía, estaba en Sudáfrica. O sea, esto no es el centro de la cultura del mundo. Es el quinto pino en el año 40 del siglo pasado. Es África, que todavía sigue siendo África. Es África y las comunicaciones no eran como las de hoy. O sea, que le llegaran los libros era un milagro. O sea, hay veces, hay cartas, hay un momento que quiere yo he visitado su archivo y lo conozco un poco, y hay un momento que necesita tener un libro y escribe 15 veces en 2 semanas, una vez por día, escribe 15 veces en 2 semanas para que se lo envíen.
Yo creo que se lo envían hasta las narices. Ya por pesado. La primera carta llegaría y la última todavía no había salido, ¿sabes? O sea, un despropósito absoluto. Pero yo creo que esa pasión se transmite cuando habla de Grecia. ¿Por qué Grecia? Me preguntas. Yo creo que hay una razón que es que no está muy estudiada, pero yo creo que es bastante así. No puede ser Roma. Roma es la piedra de toque de la academia más rancia, que en aquellos momentos se han conjurado, bueno, que la generación anterior a Martinsen, o sea, de Corbusier, se ha conjurado para luchar contra ella. Se han conjurado para despreciar la academia. ¿Cómo se puede estudiar lo que estudiaba la academia? No se puede. Hay otros momentos extraños de la historia, como el Renacimiento. Quizá también podríamos hablar del gótico. El románico no, porque viene de Roma. Y ese seguro que no. Ese no. Que Martinsen hace tentativas de estudiar el gótico no, pero sobre el Renacimiento tener un artículo sobre fachadas fantástico. También es un momento a estudiar. Pero realmente la piedra de toque él la encuentra en Grecia. Y Grecia, sobre todo, porque no Roma. El lenguaje no es un problema, y eso también está bien. Como el lenguaje no es un problema, no nos centramos en hablar del lenguaje, no habla ni un momento. En el capítulo del templo dórico, que es el más convencional probablemente, no habla ni un momento de las proporciones entre el fuste, no hablan de nada de esto, que es de lo que se suele hablar cuando uno habla de Grecia. No habla de nada de eso. Habla de lo que él cree que es relevante de la arquitectura griega, que es esa idea de espacio que él explica, ¿no? Y lo hace no solo desde el recorrido, que es lo que se ha solido explicar de él, sino desde la explicación de la ciudad, desde la explicación de la casa, desde la abstracción de los valores de la arquitectura griega que él cree que hay ahí, ¿no? No es para nada... esas conclusiones no se pueden sacar en Roma. Y si te fijas, si miras la modernidad, o sea, por ejemplo, Martinsen hace una tesis de máster que se llama Constructivism in Architecture. No habla de constructivismo como lo entendemos nosotros, solo de Rusia, sino que a todo lo que se asoma a lo ruso le llama constructivista. Arquitectura de Corbusier incluida. Supongo que con el enfado de Corbusier posterior, pero eso ya no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero muy bien no le debió ser. No sé. Igual le hizo hasta gracia, no sé. Puede ser. De todos modos, el tipo hace esa genealogía de la arquitectura moderna en la que habla de Oud, habla de Mies, habla de Gropius, habla de los que él está viendo como héroes modernos en Europa. Y para terminar, las conclusiones de qué habla de arquitectura griega. Y esto es antes de escribir este libro. ¿Y por qué habla de arquitectura griega? Porque encuentra como inapelable la arquitectura que hacían los griegos. No se puede discutir. Y entonces esa es la piedra de toque. Pero no solo será él el que use esa piedra de toque. Solo hemos visto a Mies, igual alguien me corrige, igual hay eruditos mejores que yo sobre Mies, pero yo solo recuerdo haber visto a Mies en una arquitectura que no fuera la suya, que es esa mítica sentada en Epidauro. A Le Corbusier hablar sobre lo maravilla que son los coches y compararlos ¿con qué? ¿Con un templo romano? No. No, griego. Oud también habla como piedra de toque, también habla de los griegos. Gropius no habla de los griegos porque habla de cosas muy distintas, pero cuando hace la embajada en Atenas también es una copia de arquitectura griega. En fin, yo creo que la arquitectura griega es la piedra de toque de la modernidad. No sé si la piedra de toque todavía hoy, porque lo de hoy es muy complicado de entender. Yo creo que esto sirve como piedra de toque
de la modernidad. Y que vale la pena leerlo por eso. Y vale la pena que los que no se lo han comprado se lo compren, ¿no? Exacto, los que no tengáis la versión original, podéis acudir a a esta nueva que hemos hecho, que de hecho, precisamente, por ahí va ya mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué este libro de repente, al margen de, por supuesto, todo lo que has contado, se convierte en esta, o sea, hace, digamos, a Martinsen famoso, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué le convierte en esta figura, ¿no? Dentro de esa modernidad, y también ¿por qué la necesidad de esta reedición? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Roger. Por inconsciencia. Por inconsciencia, desde luego. Eso siempre. No, pero el por qué Martinsen termina con este libro. Este libro se publica en el 58. Y es un libro que influye mucho en los Tintin, por ejemplo. Pero lo publica su mujer, su vidua, en ese momento, que lo que hace es tratar de publicar alguna cosa de su marido y lo que hace es coger la tesis que ha hecho Martinsen y sin casi variaciones la meten directamente como publicación. Y por eso, al final, se convierte en un libro que tendrá su importancia, y yo creo que sobre todo en esa generación del Tintin, sabemos que Bakema era bueno, el ejemplar de Bakema se caía, se ve. Yo no lo he visto, pero me han contado que era así. Peter Smithson ya ha hablado de él, le encantaba. Él contaba que con Allison fueron 2 veces, el año que salió el libro, al mes para comprobar si eso era cierto o no. Y no se quedaron tranquilos y 3 meses después volvieron a Grecia. Volvieron. Lo cual explica la pasión de unos y la importancia del otro, ¿no? Pero yo creo que por eso es un libro que vale la pena, no solo por la modernidad, sino por las consecuencias que tuvo. Y después, creo que valía la pena que se reeditara. A mí me gustaría que también se reeditara en inglés, claro, pero por esta importancia que creo que tiene, pero yo creo que valía la pena que se reeditara en castellano, sobre todo porque la traducción de los años 60 argentina, a ver, ¿cómo lo digo sin que sea despectivo? Sin meternos con nadie, sin que, por favor. Bueno, en algunos pasajes decía cosas contrarias a las que decía Martinsen. Hay frases concretas. O sea, que no correspondía quizá no con el original, ¿no? Y yo no es que tenga bueno, yo tengo un nivel normal de inglés, como supongo que todos, pero la verdad es que hacer la traducción al lado de un medio nativo, como es Lluís Dalclos, que lo he visto que ha entrado también. Saluda, Lluís, que te hemos visto al principio que has saludado. Y yo creo que ha sido, para mí, un aprendizaje, porque había cosas que yo veía que había una distorsión entre el original y el castellano, y en el original yo pensaba que quería decir una cosa, lo hemos discutido. Hacer una traducción a dos voces, yo creo que va muy bien. Y Luis ha sido muy paciente, porque soy muy pesado yo. Con lo cual, le agradezco mucho y ha ido muy bien, porque somos de generaciones distintas. Él ha sido alumno mío hace ya muchos años, ¿eh? Bueno, tampoco tantos. Ahora no sé cómo decirlo. Pero quiero decir que la labor de Lluís ha sido fantástica. Y después poder coger el libro y transformarlo en un libro de hoy, ¿no? O sea, no dejarlo como era el libro antes. Había desplegables que gustaban mucho, lo sé, que nos los hemos cargado. A personas muy concretas, además. Pero, de todos modos, aun cargándonos estas cosas, hemos cogido una cosa que no se había hecho, que era la paciencia es mutua, dice Lluís. Había una cosa que no habíamos hecho y que creo que ha estado muy bien, que ha sido meter las imágenes. Pasaba como en los libros de antes, ¿no? Que había las láminas y las imágenes.
Entonces, poder ponerlo todo junto, que es como estaba en la tesis de Martinsen, o sea, tenemos que recordar que esto es la tesis de Martinsen, que la editan para hacerlo, por lo tanto, esto es una cosa distinta, pero hemos respetado más el original de Martinsen que la edición que tesis, hizo o sea, perdona, que la edición, mujer. Exacto, que la edición, Y sí. yo creo que con esto y además para respetar los criterios de la edición, todos los capítulos iban con una imagen de entrada y yo, pensándolo, no sabía qué imagen sacar del capítulo y meterla en la entrada. Pensaba que estaba bien leerlo, porque ya veréis que cuando leáis el libro, muchas veces hace referencia a la imagen. Con lo cual es importante tener la imagen al lado. Leer este libro con las imágenes detrás te obligaba a poner post-its en todas partes, porque ibas mirando, Sí. ¿no? Sí, Y entonces sí. aquí lo hemos puesto junto, que yo creo que está muy bien, y después lo que hemos hecho ha sido o sea, hacer el inicio de cada capítulo Iniciar cada capítulo, ¿no? con las Dilo fotos de tú, Roger, Martinsen, porque... con las fotos de Martinsen que hizo en el viaje del 39 que hizo por Europa, que la ruta se la marca Le Corbusier, y él hace una serie de fotos. Martinsen es muy buen fotógrafo y hace una serie de fotos que están ahí. Son impresionantes. Nosotros cuando estuvimos, esta es de Palermo, que es una preciosidad. Para Esta, ilustrar el esta foto capítulo de la casa. me apasiona. Sí, esta foto es maravillosa. Voy a enseñar la del coche, Sí, la por del supuesto. capítulo quinto. 100 puntos menos. Aquí está. Esta hubiera flipado a Panofsky con su idea del radiador del coche y todo eso. Pero esta es previa a Panofsky. Pero bueno, da igual. Lo que quiero decir es que yo creo que la edición ha sido cuidada. Obviamente es particular. Es una edición que es la edición que hemos hecho nosotros. No es la edición que hubiera hecho Martinsen y creo que es la edición que tocaba hacer hoy, siglo XXI, aquí. Y creo que es un libro que está bien leerlo hoy. Pero bueno, no me voy a poner... o sea, si se leen la introducción ya van a ver que soy como un poco insistente en que hay que leerlo. Hay que leerlo. Yo hay que digo leerlo. Siempre cuando esto de ser coordinador de estudios es un poco tedioso a veces. Y la gente te pregunta, bueno, ¿y entonces tú dices lo que tienen que hacer? Digo, no, yo no puedo decir lo que tienen que hacer. Yo soy un pobre profesor de composición, no puedo decir lo que hacen los demás. Pero cuando me preguntan, sobre todo en proyectos, digo, leed esto. Me dicen, es que no lo encontramos. Digo, ahora no tendréis excusa. Ahora ya está aquí. Ahora ya sí que no hay excusa ninguna para no tener este libro. Y efectivamente ha sido un trabajo que hemos trabajado además mucho juntos porque Luis y tú trabajasteis como por un lado para esa traducción previamente antes de la edición, pero luego aquí en Asimétricas hemos trabajado en conjunto contigo mucho precisamente ese diálogo del texto con las imágenes, ¿no? Nos parecía muy importante traer las imágenes a su posición y que no hubiera esa diferenciación tan para nosotros tan poco cercana, porque nosotros los libros asimétricos siempre los solemos hacer lo más sencillo posible, ¿no? Siempre intentamos que las ediciones sean lo más claras posible y tampoco entendíamos muy bien esa diferenciación entre lámina y figura, ¿no? Y de repente convertirlo todo en un único discurso gráfico que acompaña al discurso textual era también muy importante, ¿no? Y de repente pues no, hemos descubierto cosas que además tú también nos has, o sea, también fueron sorpresa para ti, ¿no? A ver si encuentro la página, por ejemplo. 79. Recuerdo tus comentarios sobre esta página, ¿no? Que de repente fue un encuentro, hombre, no fue fortuito, lógicamente, porque íbamos leyendo el texto y sabíamos que este encuentro iba a pasar. Pero claro, no sabíamos que iba a encontrarse todo lo que se dice con esta doble página tan explícitamente y tan gráficamente, ¿no? Es muy bonito, entonces, es muy bonito que aparezcan cosas que no esperas, ¿no? Exacto. Y yo que he visto este libro en las 5 reimpresiones, ediciones españolas, las 2 ediciones inglesas, más la tesis, dices, no me va a sorprender nada. Y cuando te encuentras esto, dices, ¡hostia!
¡Qué bien! Ahí va. ¡Qué bien! Desde luego. Y fue, la verdad Demasiado. que exacto, esas cosas, ¿no? Por eso nosotros decimos siempre que los libros son como entes vivos, ¿no? Tienen su propia personalidad y aparecen, te sorprenden y muchas veces son lo que ellos quieren ser. Nosotros casi no intervenimos, ¿no? Y de repente aparecen este tipo de cosas. Ujú. Así que nada, pues toda la necesidad del mundo de tener esa revisión en vuestras manos, ya ahí lo dejamos. Roger, pues si quieres vamos a hablar un poquito del contenido, de lo Sí, que son esos artículos, esa reunión, bueno, artículos, tesis, ¿no? Y luego, si quieres, pues leemos alguna cosa que te apetezca a ti entrar, ¿te sí, parece? yo voy a tratar de explicar un poco. El modo de leer el libro es el modo que Martinsen nos propone, que es introducción, prefacio. Bueno, la introducción, prefacio y prefacio segundo no hace falta. A partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí que hace falta, que son los 6 capítulos. El primer capítulo se llama La esencia de la arquitectura, el segundo, el alcance de la arquitectura griega. O sea, primero es la esencia de la arquitectura, que vamos a ver lo que es. Después habla de la ciudad, la casa, el templo y su entorno, lo que se llama en clásico el témenos, Tenemos. y el logro griego, o sea, las conclusiones, vamos a llamarle así. Vale, esto es una tesis. Esto se puede leer como una tesis en la que hay una introducción, la esencia de la arquitectura, una conclusión, que es el logro griego, y unos capítulos que van desarrollando por ahí en medio. Pero esto no se publica así. Esto, todos sabemos, ahora las tesis se hacen por artículos. Con lo cual todo el mundo sabe que lo que hace es publicar primero el capítulo 3, después el 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y después lo coses de algún modo. Martinsen hizo eso en el año 42, cosa que es muy moderna. Sí, Los que tenéis, estaba muy avanzado. los que tenéis que hacer la tesis ya os vais a dar cuenta de eso. Seguro que hay alguno por aquí. Yo la verdad es que cuando empecé el libro pensé que la estructura tenía que ser esta, no había otra. Lo que pasa es que después, cuando me enteré cómo se había cocinado el libro, pensé que hay otro modo de leerlo, que es el modo en cómo se hizo, cómo se fue publicando cronológicamente. Y hoy, solo por estos 20 minutos que tenemos, voy a tratar de hacer un poco esto. Vale, fenomenal. El primero que se publicó fue The Hellenistic House, la casa griega, que es del 39. Y después, Greek Cities, que fijaros que Greek Cities lo traduce cuando lo pasa a tesis, no es ciudad griega, sino es el alcance de la arquitectura griega, con lo cual ya te está introduciendo una conclusión, la estructura de la ciudad. Después, Some Aspects of Doric Temple Architecture, que es el templo dórico. Y al final, el capítulo 5, que es Templo y Témenos, que se publica junto con las dos conclusiones, la conclusión y la introducción. Que, si nos damos cuenta, el que se publica después de la tesis es el 5. El cuarto, que es la introducción, la conclusión y el capítulo 5. Bueno, y básicamente esto es ese orden, ¿no? Ese orden cronológico. El orden es el que tiene. Entonces, yo os voy a leer solo porque veáis un poco, no voy a desvelar cómo piensa o cómo. Yo creo que está mal dar lecciones ahora mismo. O sea, yo creo que es mejor que cada uno se lea el libro y entienda lo que tenga que entender. Lo que pasa es que no me resisto no voy a explicar los capítulos, pero no me resisto a explicar, a leer algunas partes para que veáis el tono que usa Martinsen en este libro, ¿no? Primero empezaré por la ciudad, por el capítulo sobre la ciudad, ese que se publicó primero en el 39. Solo para que veáis, no cómo describe la ciudad, sino que veáis el tono que tiene. ¿A qué página vas? Para hablar de la ciudad, página 59.
Para hablar de una Vale, ciudad, ok. en vez de hablar de la estructura interna, de las calles, de este tipo de cosas, mirad por dónde empieza Martinsen. Es en un subcapítulo que se llama La planificación micénica, una acrópolis continental. Micenas tiene una situación atrevida, en una estribación de las montañas de Argos, y debido a haber dominado una posición estratégica, y debió haber dominado una posición estratégica en el momento de la ocupación. Con el colapso de Creta y el desplazamiento hacia el norte del centro del poder del Egeo, se abre un capítulo sombrío en la historia panhelénica. Se abandona el tipo desprotegido de la ciudad minoica y en su lugar encontramos una fortaleza. El emplazamiento se elige con miras a la conveniencia militar y se construye con una arquitectura que refleja una era de inseguridad y oscuridad intelectual. Fijaros lo que está haciendo. O sea, nos está metiendo en lo que es la cosa a través de lo que significa la época, pero no nos dice, no, la época es esta y ahora esto. No, nos lo está mezclando. Nos está explicando que por esa época solo se puede hacer esa arquitectura. Yo creo que todo el rato de los diferentes momentos de las ciudades griegas va hablando de eso. Un poco más adelante, en la página 69, después de hablar de Selinunte, que es para él la gran ciudad griega, porque es como el prototipo de Colonia. Si leéis los capítulos, os vais a dar cuenta que Martinsen explica varios ejemplos, pero siempre hay uno que es como el favorito. O sea, hay uno que es el que a él le interesa más. Es su preferido, ¿no? Entonces, es como que explica una evolución y hay uno que sobresale, ¿no? De hecho, la crítica de Peter Smithson era esa, que sobresalía demasiado el que se notaba que a él le gustaba. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Y en la página 69, justo antes del cambio de capítulo, dice: esa personificación de la ciudad, de la que hemos hablado más arriba, esa atribución de un alma colectiva, convirtió a la ciudad en algo más que un grupo de edificios y daba una importancia preeminente a los templos de la ciudad. Sobre el plano, dominan la ciudad. Vistos desde lejos, se elevan por encima de las casas con máximo esplendor. Para nosotros, sugieren la idea de una ciudad benévola y protectora en torno a la cual se agrupaban un conjunto de habitantes privilegiados, espiritualmente seguros, a la sombra de las grandes casas de los dioses. Exacto, este es el plano de Hulot, de Selinunte, la reconstrucción sobre la que está hablando Martinsen. Y el alzado que está ahí, es cuando dice desde el mar, es lo que se ve, lo que veían los viajeros que volvían a casa desde el mar, era ese templo dominando la imagen de la ciudad. A mí, de este parrafito, suelo decir que esta idea de que la ciudad tenga un alma y de que la ciudad tenga un espíritu de lo que es, una idea de unidad, es imposible pensar en las propuestas de ese momento de ciudades nuevas que se hacían o que se habían hecho unos años antes y no pensar en eso. Es imposible no pensar en las ciudades de Le Corbusier y no pensar en esto. Es imposible no pensar en Brasilia y no pensar en esto. Esa idea de alma colectiva y que lo público sea lo que dé el tono de las cosas, que lo demás sea una especie de masa y en cambio lo que destaque sea lo público, yo creo que eso está en el proyecto moderno y Martinsen lo encuentra en los griegos, ¿no? En Grecia. Tiro para adelante porque si no se nos va a hacer de noche. Bueno, tranqui, tenemos todavía 15 minutos, estamos bien de tiempo, no te preocupes. Vale. Sufro porque siempre me enrollo mucho. Después de la foto de Palermo que os ha enseñado María, de esas casitas populares, ¿no? Mira, la vuelvo a poner, es que me parece tan bonita que la vuelvo a poner.
Es que Sí, es después ridículo. hay unas que tiene que no hay arquitectura y por eso no las pusimos, pero hay una serie de fotos del Giro de Italia de no sé qué año, claro, del 39, con todos los niños ahí metidos y tal, son espectaculares. Mm, Martinsen, cuando habla de la casa griega, am, o sea, hace una cosa que yo creo que está en todo Martinsen. Es, oiga, ¿cómo no se han dado cuenta ustedes que aparte de las cosas, de las tonterías que están diciendo sobre la casa griega, hay otro mundo? Que sobre el templo griego está muy bien, pero es que miren dónde está colocado, ¿sabes? Hay una especie de cosa de estas de buscar qué es lo que se están dejando los demás, ¿no? Y aquí yo creo que lo explicita, es en el único capítulo que lo explicita, pero creo que es importante para ver un poco el tono. Dice, la casa helénica ha sido relegada durante mucho tiempo a una posición de inferioridad arquitectónica, pero es razonable suponer que los hombres que fueron capaces de trabajar en el exigente medio de la arquitectura civil debieron elegir, al menos, cierto grado de esfuerzo consciente al más inmediato problema de la casa. Es un razonamiento absolutamente del momento y muy de Martinsen. Es, oiga, si hay gente capaz de hacer un templo dórico, ¿cómo van a hacer casas que toda la literatura está diciendo que son una mierda? La gente que construye las casas, los templos, no puede ser que se conformen construir casas que sean una basura. Y después dice, la gente que disfruta de los templos no puede vivir en casas que sean una chabola. Con lo cual las casas tendrían que ser tan cojonudas como la arquitectura pública. Más Como humildes, los templos. exacto. Y yo creo que eso es una de esas cosas que creo que no es muy... Es un razonamiento de estos que creo que no puedes decir que no. Desde luego. No, es que además, bueno, por ejemplo, en la página 100 que tenemos todos los ejemplos, todos esos Sí. planitos, ¿no? De las viviendas, la voy a poner porque esta página también me parece preciosa, ¿no? Esta O sea, lámina, no, no, no. mi hija juega a entrar y salir por las puertas con el dedo. Pues ya sabéis, entretenimiento, ¿no? Para este libro también podéis jugar vosotros y vosotras. No sé, no, por ejemplo, esta planta, ¿no? Bueno, cualquiera de ellas. No sé, es imposible que esto fuera, como bien dices, chabolas, si son casi palaciegas, ¿no? No, Con ese, estas sí que son para ciegas, ¿eh? claro, Pero la cosa es que siempre se ha hablado, como los materiales eran humildes, que claro. las casas no tenían mucha importancia. Después la literatura ha dado bastante importancia a las casas griegas, ¿eh? Pero en ese momento se da mucho más importancia a las casas de Pompeya y a toda esa tradición latina, ya no griega, y Martinsen estaba por recuperar lo suyo, que era lo griego, y descubrió Delos, que está bastante bien conservado, todavía hoy. Si vais al sitio es bonito y hay una reconstrucción un poco, bueno, pero bueno, hay cosas, hay cosas. De todos Sí, no, modos, pero mira, dime. Ay, perdona, que te he cortado, Roger. No, sigue. De todos modos. No, de todos modos, yo quería leer un trocito al lado de estas plantas. Lo que hace Martinsen, que esto es una constante en todo el libro, es describir las plantas, explicarlas. Y creo que muchas veces cuando ahora en la escuela o cuando lees alguien explicando una arquitectura, sabes hasta qué punto ha entendido la arquitectura o no. Eso igual es de formación, de ya hace demasiados años que estoy haciendo de profesor, hay que dejarlo y hacer otra cosa, pero No. ya cuando lees las cosas ya ves si sí o si no. Y Martinsen es extraordinario en eso. O sea, y eso explica que la mirada es la mirada es la que hace posible la descripción, ¿no? Entonces, como la mirada es la que hace posible la descripción, yo creo que cuando tú lees una descripción bien hecha, es que la persona está mirando con interés
y te interesa Ujú. eso. Y a veces es tan fácil como esto que voy a leer ahora. A ver. Una descripción general de la planta proporcionará un contexto para el debate. El alojamiento se distribuye en 2 plantas. Un modo de proceder que al parecer que parece haber sido casi universal en el de los enelístico. Un patio con peristilo proporciona un espacio interior abierto que caracteriza todos los ejemplos de esa época según Chamonix, que es básicamente donde saca todo el material de este capítulo. Se llega a la planta superior mediante una simple escalera de madera, cuyas dimensiones y tipo coinciden prácticamente con el estándar doméstico actual. Eso le parecía alucinante. Un estándar tan elevado como... Claro, vive en Sudáfrica. El estándar actual quiere decir el estándar europeo actual, no el sudafricano. Entra en la casa desde el oeste, a través de un vestíbulo que abre directamente a uno de los pórticos que rodean el peristilo. Un pórtico principal, o pormenua, ocupa todo el ancho de la casa y une las habitaciones principales que se encuentran a lo largo del lado norte. Aquí se encuentra, comillas, la sala de estar y 2 habitaciones menores que tienen acceso una a la otra. Justo al sur del vestíbulo se encuentra la cocina y en el lado opuesto hay un salón de reposo, tal vez un estudio o una biblioteca. Aunque la mayor parte de las habitaciones tenían ventanas que daban a la calle, estas estaban ubicadas en lo alto, una indicación de que aún persistía el deseo de cerramiento y privacidad, aunque se relajara el estricto giro hacia adentro de las habitaciones que daban al peristilo. Solo explicar la arquitectura así, de este modo tan sencillo, explica esta mirada de Martinson. Yo creo que es que casi con esto yo me quedaría, pero el capítulo que tiene más fama de este libro es el capítulo 5. Y tiene lógica, porque es el capítulo donde relaciona la percepción con el movimiento. O sea, donde no vamos a decirlo así, pero bueno, sí, vamos a decirlo así, donde hace la promenade a través de los emplazamientos griegos. Es lo que expliqué en Valencia en 2015. Pero sobre todo hay varios emplazamientos. Por ejemplo, Peter Smithson estaba enamorado, decía que el sumum, según Martinson, probablemente sea el de Sunion, pero a mí yo tengo especial predilección por... quizá porque fue el primero que recuerdo haber visitado de pequeñito y me apetece leer que es el templo de Apolo de Delfos. Es la descripción muy larga, no la voy a poder leer toda, porque vamos a hacer una cosa, es que me preocupa el tiempo. ¿Cómo vamos? Tenemos 5 minutos, porque después hay que despedirse, pero en 5 minutos tenemos que terminar. Lo entiendo. Había preparado más trocitos, pero siempre, supongo que siempre... Bueno, oye, siempre podemos volver a hacer otra sesión, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Volver a comparar por eso. Estaba intentando hacerme esa cosa que hacen ahora los programas de reconocimiento facial, que te cambian la cara y te ponen la de otro. Estaba pensando en ponerme la de Martinson a ver si colaba. Podemos ponerte una careta o algo así. Sería más fácil. No, pero vamos. Era demasiado guapo, era un tipo así como un noruego, así un tipo alto, de 1,90 m. Sí, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ibas a leer... Iba a leer el templo de Apolo en Delfos. Vale. Si puedes mostrar la imagen de la página 185. Sí, esa estaba en ella. A ver, vamos allá. Ahí está. Dice Martinson, en Delfos nos encontramos ante un emplazamiento que introduce nuevas características en la relación entre el espectador y el templo durante el desarrollo de su experiencia visual dentro del Temenos. Parece que en Delfos no hubo propíleos, y como hemos discutido la importancia de este elemento con cierto detenimiento, podemos preguntarnos primero sobre su ausencia
y sobre la posibilidad de un sistema de compensación que se ajuste a los principios ya sugeridos. Él antes ha explicado que el T- es fundamental porque te marca el fuera y el dentro. Entonces, pasar por un T- es importantísimo. Entonces dice, la entrada principal al T-, figura 45, esta que mostraba, se encuentra en la esquina sureste. Y desde este punto, la vía sagrada avanza en dirección hacia el oeste durante 91 metros. Luego gira y avanza hacia el noreste durante 83 metros y al tramo final de unos 30 metros, el vertical, el que tira para arriba. Y entonces va mostrando las fotografías que él ha tomado, estas son fotos suyas, de cada uno de estos tramos. El tramo final, unos 30 metros, toma la dirección norte-noroeste, hacia el frente del templo. La primera parte del camino pavimentado está bordeada a ambos lados por tesoros o esculturas similares, lo suficientemente cerca las unas de las otras como para formar una pantalla casi continua. Por lo tanto, a pesar del hecho que no hay propileos, la avenida de pequeños edificios repartidos supone una sensación de cerramiento preliminar antes de llegar al punto focal del santuario. Ya hemos encontrado la compensación. O sea, no hay propileos, pero hay una cosa que hace propileos. Esto sirve para cualquier cosa. O sea, si nosotros queremos tener la sensación de entrar en un templo, necesitamos ese ajuste previo. En cualquier arquitectura necesitas el ajuste previo para poder entrar. El efecto pantalla sugerido por los esto ya lo he leído. Tal comprensión solo es posible debido a la topografía del emplazamiento. Explica un poco la topografía, el diagrama y un poco más adelante. El camino asciende la pendiente con una gradiente de alrededor de 1 a 9 hasta el final de la sección 2, donde gira abruptamente hacia arriba con un gradiente de 1 a 4. O sea, fijaros lo que nos está dando un montón de información. Pero toda esta información es importante por lo que va a decir más adelante. La fotografía de la figura 46, la que mostraba antes esta, se tomó justo antes del final de la sección 2, en el camino mirando al noreste. A la izquierda se ve un muro poligonal de la terraza del templo y los restos de la estoa ateniense. La fotografía de la 47, figura 47, por su parte, muestra una visión hacia abajo de la empinada tercera sección, con el valle al fondo. La larga aproximación de Delfos es digna de consideración detallada, ya que toda su longitud está dentro del área del T- y los efectos resultantes de la disposición del camino y los edificios no son el producto fortuito de unos puntos de vista seleccionados desde posiciones estratégicas que no tienen conexión intrínseca con el complejo del templo. O sea que todo estaba previsto. Consideremos ahora la progresión visual del espectador dentro del T-. Y aquí es donde explica esa relación entre la persona andante, cómo levanta la cabeza o cómo no la puede levantar porque hay demasiado pendiente. Este tipo de cosas que son importantes. Y ahora sí me vas a matar porque ahora sí, ya te tengo que cortar. Oh, Roger, me encantaría quedarme aquí otras 2 o 3 horas, venga a leer y a estudiar este libro porque es de verdad, es maravilloso. Por supuestísimo, os lo recomendamos a todos y a todas. Gracias, Roger, de verdad, por este trabajo de edición. Gracias a Lluís del Clos, que estará también por ahí, por ese magnífico trabajo de nueva traducción que habéis hecho. Gracias, como siempre, a todos y a todas los que estáis ahí detrás. Y nada, el libro, como os lo digo siempre, está disponible en librerías. Podéis ir a comprarlo en masa, a por él y a agotar esta edición también. Y nada, Roger, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una sesión, de nuevo, me llevo mogollón de apuntes, mogollón de cosas. María, para estudiar. Al principio no he dado las gracias y creo que hay que dar las gracias a la colección, a Poliédrica, a la gente de la UPC que han confiado o sea, de hecho, Poliédrica va por concurso, pero a mí me invitaron directamente a hacer este libro. Cosa que agradezco especialmente al director de la colección, Antonio Pizza, pero también agradezco especialmente, porque sé que es un empeño suyo, al director de la escuela, a Félix Solaguren, que él tenía un especial empeño en que este libro saliera y sé que sugirió mi nombre, con lo cual hay que decirlo. Y también agradezco a Jordi Prats,
que me ha aguantado porque ha habido un pequeño retraso. Un pequeño retraso, no pasa nada. Pero que bueno, yo creo que ha valido la pena. Pues sí, la verdad es que ha valido la pena. Estamos todo el equipo de verdad súper contentos. Por supuesto, Jordi, Antonio como coordinador de la colección, Juan y Estanislao, Juan García Millán y Estanislao Roca como directores y todos los demás que formamos parte de la colección poliédrica, de verdad que es fantástica. No podemos estar más contentos. Y ahora sí, se nos cumple el minuto y esto me va a cerrar, seguro. Roger, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme a todos y a todas. Os espero aquí a la semana que viene, el miércoles. A las 7 estaremos de nuevo en una nueva sesión del club, ¿vale? Roger, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme. Un abrazo fuerte. Chao.